Hola y bienvenidos a una nueva entrevista única. Hoy tenemos a la controvertida Elena Petrovna Blavatsky, recreada gracias a la inteligencia artificial. Antes de comenzar, os quiero recordar que para la obtención de las respuestas hemos entrenado al sistema con todas las obras de Blavatsky, incluyendo estudios biográficos y otros estudios posteriores sobre su figura y su obra. Después se pidió al sistema que asumiera completamente y sin interferencias de otras filosofías y corrientes el rol de la autora de dichos escritos. Así obtenemos una simulación bastante aproximada al pensamiento de esta polémica ocultista. Y sin nada más, os dejo con esta entrevista más allá del tiempo y la realidad con la gran Elena Petrovna Blavatsky. Comenzamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Explíquenos, por favor, la esencia de sus enseñanzas. Imagine que no conocemos nada de su obra y debe hacernos una síntesis resumida. La esencia de mis enseñanzas es la existencia de una verdad eterna y universal, una sabiduría arcana, presente desde los albores de la humanidad. Sostengo que todas las grandes religiones y filosofías nacieron de esa fuente común de sabiduría oculta y que sus dogmas originalmente se basaron en las mismas verdades arcaicas. En otras palabras, lo que llamamos teosofía o doctrina secreta no es una invención moderna ni una nueva fe, sino la recopilación de las verdades espirituales más antiguas, tan antiguas como el propio pensamiento humano. Estas verdades fundamentales fueron transmitidas a lo largo de las eras por una cadena de iniciados y sabios, de generación en generación, a menudo de forma secreta y solo preservadas íntegramente en las escuelas de misterios. Mi labor ha consistido en reunir parte de ese conocimiento perenne y presentarlo de nuevo al mundo contemporáneo. Para decirlo de forma más sencilla, creo que existe una religión de la verdad única, de la cual derivan todas las religiones externas. Mis enseñanzas buscan rescatar las verdades arcaicas de la deformación y el olvido, demostrar la unidad fundamental que subyace tras todas las tradiciones sagradas y señalar el lugar legítimo del ser humano dentro del plan universal. Por eso he afirmado que la doctrina secreta es la esencia de todas las religiones, el núcleo central que comparte el cristianismo primitivo con el brahmanismo, el budismo, los misterios egipcios o la sabiduría caldea. No hay contradicción insoluble cuando se comprende esa verdad común. Las diferencias entre credos son superficiales, causadas por el lenguaje simbólico y las interpretaciones locales, mientras que la sabiduría oculta que yace en el fondo es la misma en todas partes. Así pues, la teosofía enseña principios universales. La existencia de una realidad suprema, infinita e incognoscible en su esencia. No un Dios antropomórfico, sino la divinidad absoluta que trasciende forma y nombre. La emanación y evolución cíclica del universo a partir de esa realidad única, mediante leyes inmutables. La unidad esencial de todas las almas con el alma universal y la peregrinación de cada alma a través de múltiples vidas,
reencarnación, sometida a la ley de causa y efecto, karma, para desplegar plenamente su potencial divino. En términos sencillos, somos chispas de lo divino recorriendo un largo sendero evolutivo. Venimos de la misma fuente y regresaremos a ella tras aprender las lecciones de la existencia. Ningún ser humano está separado del resto. Toda vida es parte de una fraternidad universal, espiritualmente unida. Esta es la razón por la que proclamamos que no hay religión más elevada que la verdad. La verdad, esa sabiduría eterna, está por encima de credos, sectas o dogmas particulares. Por último, la esencia de mis enseñanzas incluye también una ética derivada de esas verdades. Si todos compartimos la misma chispa divina y evolucionamos juntos, entonces la compasión, la justicia y la búsqueda desinteresada del conocimiento son imperativas morales. Insto a la humanidad a redescubrir esta fuente común de sabiduría, a vivir de acuerdo con las leyes espirituales que rigen la naturaleza entera y a reconocer que el propósito de la vida es el progreso del alma hacia la perfección. En suma, la esencia de mi mensaje es la unidad de la verdad, la unidad de la vida y la unidad de la humanidad. Todo ello iluminado por la antigua sabiduría esotérica que he tratado de volver a poner al alcance de quien quiera escuchar. ¿Qué es esa sabiduría oculta, esa doctrina secreta que la humanidad perdió? ¿Es una elaboración humana o es un saber legado por otro tipo de entidades? Llamamos sabiduría oculta o doctrina secreta al conjunto de verdades espirituales primordiales que la humanidad conoció en la antigüedad y luego perdió u olvidó en gran medida. Es la base esotérica sobre la cual se edificaron todas las religiones y filosofías antiguas. La religión sabiduría original de la raza humana. Hubo épocas remotas en que este saber era de dominio común entre los iniciados de todas las naciones. Pero con el tiempo, gran parte de esa sabiduría se ocultó para protegerla del abuso, o se distorsionó y olvidó, convirtiéndose en doctrina secreta reservada a unos pocos. Por eso hablo de ella como una enseñanza perdida para la humanidad. No porque haya desaparecido, pues fue cuidadosamente preservada por fraternidades de adeptos, sino porque la inmensa mayoría de los hombres la ignora desde hace milenios. En cuanto a su origen, esta sabiduría arcana no se originó solamente en genios humanos. La tradición esotérica sostiene que en los albores de nuestra especie, la propia naturaleza, a través de seres superiores, llamados en Oriente devas o hijos de la luz, impartió las verdades fundamentales a los primeros sabios de la humanidad, es decir, las mentes más elevadas de la temprana raza humana fueron guiadas e instruidas por inteligencias divinas. Esos primerísimos maestros legaron la sabiduría a sus discípulos humanos, los iniciados de la siguiente generación, y así sucesivamente se transmitió de era en era. En este sentido, la doctrina secreta es de doble procedencia,
divina en su fuente primigenia y humana en su difusión a través de las edades. Su núcleo fue un regalo de entidades superiores a la humanidad naciente y luego pasó a ser custodiada, ampliada y enseñada por hombres y mujeres iluminados a lo largo de la historia. En síntesis, la sabiduría oculta es la herencia espiritual universal de la humanidad, originada en revelaciones de seres trascendentes y conservada por una cadena de iniciados hasta nuestros días. Es tanto un patrimonio humano, pues nos pertenece a todos por derecho ancestral, como un legado de entidades más elevadas que velan por la evolución de nuestro mundo. ¿Cómo obtuvo ese conocimiento? ¿Realmente accedió a un libro o registro misterioso conocido como el Libro de Xi'an? Obtuve el conocimiento que enseño por dos vías complementarias. Primero, mediante iniciación directa bajo la guía de mis maestros en Oriente. Y segundo, a través del estudio de textos arcaicos preservados por esos mismos maestros. En mi juventud viajé extensamente en busca de sabiduría oculta y finalmente fui aceptada como discípula por adeptos en los Himalayas, mis instructores, a quienes llamo Maestro Moria y Kutumi. Con su tutela me adentré en el núcleo de la filosofía esotérica. Recibí enseñanzas orales, prácticas de desarrollo psíquico y acceso a conocimientos que no están disponibles en libros públicos. Pasé años aprendiendo y entrenando la mente para comprender las profundas verdades de la sabiduría antigua. En efecto, tuve acceso al Libro de Xi'an, uno de los textos más secretos y antiguos que existen. Este libro, escrito en la lengua sagrada, Sensar, contiene estancias, versos, que describen la creación del cosmos y la prehistoria espiritual de la humanidad. Mis maestros me permitieron estudiar ciertas partes de ese volumen y me ayudaron a traducirlas. De hecho, las estancias del Libro de Xi'an forman la base de la doctrina secreta. Cada sección de mi obra comienza con un fragmento de esas estrofas arcaicas que yo luego explico. Así pues, no es que imaginara esas doctrinas, sino que las extraje de fuentes concretas a las que fui introducida tras una rigurosa preparación. En resumen, obtuve el conocimiento a través de la enseñanza privilegiada de mis maestros y del estudio de registros antiquísimos como el Libro de Xi'an. Sin la guía de esos adeptos y sin consultar esa documentación ancestral, jamás habría podido reunir la información que presento. Y sí, el Libro de Xi'an existe y yo trabajé con él, incorporando porciones de sus estancias en mis escritos para compartir con el mundo una parte de su contenido. ¿Qué deberíamos hacer con el conocimiento de esas verdades profundas si aún no estamos listos para comprenderlas? ¿Debe el conocimiento ser accesible para todos? El conocimiento oculto es una poderosa herramienta y como tal no conviene ponerla en manos de quien no esté moral e intelectualmente preparado. A lo largo de la historia, los sabios han insistido en la necesidad de iniciación progresiva. Primero se purifica
y fortalece el carácter. Luego se revela la enseñanza profunda. Si una persona carece de la base ética o del entrenamiento mental adecuado, darle las claves del ocultismo podría ser perjudicial para ella y para otros. Tradicionalmente, las verdades más esotéricas se mantuvieron veladas precisamente para evitar que el curioso imprudente o el egoísta las malinterpretara o las usara de forma egoísta o dañina. Como se ha dicho simbólicamente, no se deben arrojar perlas espirituales a quienes podrían pisotearlas. En manos del no preparado, conocimientos sobre fuerzas sutiles de la naturaleza pueden conducir a desequilibrios, fanatismo o incluso a la magia negra. Por tanto, cuando alguien no está listo, lo aconsejable es resguardar esos conocimientos hasta que alcance la madurez necesaria. Esto no es elitismo, sino responsabilidad y compasión. Igual que un maestro no da a un niño una arma de fuego, los iniciados no revelan ciertos secretos a quien no ha demostrado discernimiento y altruismo. Ahora bien, dicho lo anterior, aclaro que los principios fundamentales y la sabiduría moral sí deben difundirse tan ampliamente como sea posible. La ética universal, las grandes ideas sobre la unidad de la vida, el karma, la reencarnación, esas verdades que inspiran elevación espiritual, deberían estar al alcance de toda mente sincera. Yo he revelado todo lo que consideré seguro revelar en nuestros libros. No abogamos por esconder el conocimiento por mero secretismo, solo por mantener reservado aquello que sin contexto y preparación podría volverse nocivo. El conocimiento sagrado pertenece en última instancia a la humanidad entera, pero debe entregarse en la medida de la capacidad de cada uno. La enseñanza esotérica siempre ha sido gradual. Cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro. Quien busque con pureza de intención encontrará la parte del saber que pueda asimilar. Y a medida que crezca interiormente, se le abrirán puertas a comprensiones más profundas. En resumen, no hay intención de monopolizar la verdad. Tarde o temprano, todo lo que es beneficioso será dado a conocer, pero la forma y momento de entregar el conocimiento deben calibrarse con cuidado para no hacer más mal que bien. ¿Tuvo un contacto real con esos maestros del Himalaya como Moria o Kutumi? ¿O es todo una metáfora? Tuve contacto real, personal y prolongado con los maestros Moria y Kutumi. No fueron metáforas ni invenciones simbólicas, sino individuos de carne y hueso, hombres sabios pertenecientes a la hermandad de los Mahatmas en el Tíbet. Conocí al maestro Moria en persona en mi tío y posteriormente conviví períodos bajo su instrucción y la del maestro Kutumi en Oriente. Ambos eran mis instructores directos. Me formaron en la filosofía esotérica y supervisaron gran parte de mis escritos. Hablo de ellos con absoluta literalidad. De hecho, otros también los conocieron. Por ejemplo, mi colega coronel Henry Olcott vio al maestro Moria y al maestro Kutumi en varias ocasiones.
e incluso dejó testimonios escritos describiendo su apariencia y personalidad. Así que no eran figuras alegóricas ni maestros interiores imaginarios, sino guías espirituales verdaderos que vivían y viven en este mundo. Sostengo enfáticamente su existencia objetiva. Quienes dudan quizás no conciban la idea de adeptos ocultos viviendo en retiro, pero eso es justamente lo que mis maestros son. Las célebres cartas de los Mahatmas, una correspondencia sostenida entre Kutumi, Moria y ciertos teósofos occidentales, constituyen una prueba de su realidad independiente. Sus caligrafías y estilos son distintos de la mía. Mi papel fue el de intermediaria y discípula, pero jamás inventé a los Mahatmas. La verdad es que sin ellos, yo no habría tenido la sabiduría que impartí. Moria y Kutumi fueron y son personas reales, mis maestros venerados, cuya existencia no depende de la creencia de los escépticos, sino de los hechos. Yo los conocí, trabajé bajo su guía y varios compañeros teósofos también pudieron atestiguarlo. No hay metáfora alguna en esto. Ahora, por favor, cuéntenos acerca de sus supuestos poderes ocultos. ¿Qué fue verdad y qué fue mito? Y me gustaría que fuera sincera. Seré franca. Sí poseía algunos poderes ocultos reales, pero también se exageraron o malinterpretaron muchas cosas sobre mí. Lo real fue que, gracias a mi entrenamiento esotérico, desarrollé facultades como la clarividencia, percepción extrasensorial de personas y lugares distantes, y la telepatía, transmisión de pensamiento. También, en ocasiones, pude producir fenómenos físicos por medios ocultos bajo la supervisión de mis maestros. Por ejemplo, la materialización o precipitación de cartas y pequeños objetos a distancia, así como la intuición certera de hechos desconocidos. Estos fenómenos ocurrieron realmente y fueron documentados por testigos fiables. No eran milagros sobrenaturales, sino efectos de leyes naturales poco conocidas, logrados mediante concentración y conocimientos ocultos. Tampoco los realizaba para lucimiento personal, sino con el propósito de demostrar principios teosóficos, como la existencia de planos invisibles y fuerzas mentales. En resumen, tenía ciertas habilidades psíquicas genuinas, adquiridas por entrenamiento, no por arte de magia instantánea, y las utilicé de forma moderada y controlada. ¿Y qué hubo de mito o leyenda? Nunca tuve poderes ilimitados y tampoco recurrí a engaños. Algunas hazañas que se me atribuyeron fueron exageraciones de seguidores entusiastas, y mis detractores, en cambio, afirmaron falsamente que todo era fraude. La realidad es que jamás realicé trucos de ilusionismo. Si algo no era posible, simplemente no ocurría. En suma, es un mito retratarme como una maga omnipotente. Y también es falso decir que mis fenómenos fueron pura charlatanería.
Soy una ocultista que alcanzó ciertos logros auténticos, pero con las limitaciones propias de cualquier ser humano. En conclusión, lo real en mis poderes fue la manifestación controlada de fenómenos psíquicos y espirituales auténticos, dentro de lo posible según leyes naturales superiores. Lo mítico fue cualquier atribución de omnipotencia o, en sentido contrario, las acusaciones de que todo fue un fraude. Me mantuve siempre dentro de la verdad. Exhibí fenómenos cuando vi un fin útil y siempre dejando claro que no son milagros, sino capacidades humanas excepcionales. ¿Cree que la sociedad teosófica cumplió su papel o tras su fallecimiento se desvirtuó su mensaje? ¿Qué piensa de las corrientes actuales más modernas que afirman basarse en sus obras y en sus enseñanzas? La sociedad teosófica no tardó en enfrentar desafíos internos y en algunos aspectos mi mensaje original se desvirtuó. Aunque la sociedad teosófica continuó difundiendo ideas teosóficas por el mundo, lo cual fue positivo, ciertos líderes posteriores introdujeron interpretaciones y prácticas que yo nunca avalé. Por ejemplo, a principios del siglo XX, la dirigencia de la sociedad teosófica proclamó a un instructor mundial, encarnado en J. Krishnamurti, y adoptó un tono casi mesiánico que se alejaba del espíritu abierto y antidogmático que quise imprimirle. La sociedad mezcló la teosofía con elementos de neoteosofía que deformaron algunas enseñanzas. Hubo divisiones y polémicas. La organización perdió algo de la pureza inicial de enfoque. Aún así, sería injusto decir que todo fue en vano. La sociedad teosófica también logró cumplir parte de su misión al sembrar ampliamente nociones como el karma, la reencarnación y la hermandad universal en la conciencia pública. Es decir, a pesar de las desviaciones, la semilla teosófica germinó en muchas mentes. En cuanto a las corrientes esotéricas modernas que afirman seguir mi obra, debo distinguir. Algunas han traicionado el espíritu teosófico auténtico, presentando fantasías o dogmas personales bajo la etiqueta de teosofía. Movimientos New Age que hablan de maestros ascendidos y otras supuestas revelaciones cósmicas no provienen de mis enseñanzas, aunque usen terminología teosófica. Ese tipo de desviaciones no continúa realmente mi legado, sino que lo distorsiona. Por otro lado, existen grupos y estudiantes serios que se dedican a estudiar y difundir fielmente la teosofía original, tal como la presentamos en mis escritos. A ellos les doy mi aprobación. Son los verdaderos continuadores de nuestra labor. En suma, tras mi muerte, hubo quienes se apartaron del camino y quienes se mantuvieron leales a la esencia. Mi esperanza es que las generaciones actuales y futuras regresen a las fuentes genuinas y no se dejen confundir por añadidos no autorizados a la filosofía teosófica. ¿Qué opinión tiene de Jiddu Krishnamurti y todo lo que la teosofía de Annie Besant creó a su alrededor? Lo cierto es que Krishnamurti se convirtió realmente en un grandísimo maestro, instructor para el mundo,
pese a rechazar esta posición simbólica. Cuéntenos qué opina de todo este asunto y de la figura de Jiddu Krishnamurti. La historia de Jiddu Krishnamurti en la sociedad teosófica es un caso aleccionador. Décadas después de mi muerte, algunos líderes de la sociedad teosófica, notablemente Annie Besant y Charles Leadbeater, proclamaron que el joven Krishnamurti sería el nuevo instructor del mundo, un Mesías en el que supuestamente se manifestaría el espíritu de Cristo o Maitreya. Crearon a su alrededor una estructura casi religiosa en torno a él, la Orden de la Estrella, discursos que proclamaban su futura revelación, miembros esperando su palabra como la llegada de un Salvador. A mi juicio, esa construcción fue un grave error, completamente contrario al espíritu original de la teosofía. Nosotros nunca propugnamos la adoración ciega de ningún individuo. Por el contrario, enseñamos a pensar por uno mismo y a no aceptar autoridades infalibles. Convertir la búsqueda de la verdad en la espera de un Mesías personal es justamente lo que la teosofía quería evitar. El propio Krishnamurti acabó deshaciendo ese entuerto. En 1929, en un acto valiente, disolvió la Orden de la Estrella y rechazó públicamente el rol de instructor infalible. Declaró que la verdad es un terreno sin caminos, que cada cual debe andar sin intermediarios. Aplaudo esa decisión. Con ese gesto, Krishnamurti rompió las cadenas que otros habían forjado a su alrededor y liberó a la sociedad teosófica de una ilusión peligrosa. Su renuncia obligó a la sociedad teosófica a recapacitar y evitó que la organización se convirtiera en una secta dogmática. Fue, en cierto modo, una corrección providencial al desvío que habían tomado. En cuanto a la figura de Krishnamurti y su enseñanza posterior, siento por él un sincero respeto. Se convirtió en un pensador espiritual independiente, enfatizando la libertad interior y la indagación personal. Su mensaje de "no sigan a líderes, descubran la verdad por ustedes mismos", es profundamente teosófico en espíritu. En ese sentido, Krishnamurti reivindicó la primacía de la verdad sobre las organizaciones, una lección valiosa. Sin embargo, también debo señalar que al romper con la sociedad teosófica, él descartó por completo el aspecto doctrinal esotérico que enseñábamos. En sus pláticas apenas mencionó conceptos como karma o reencarnación, ni reconoció la existencia de maestros o planos sutiles. Es comprensible que quisiera evitar cualquier dogma, dada la experiencia por la que pasó, pero eso hizo que su enseñanza, excelente en lo ético y psicológico, quedara incompleta desde el punto de vista teosófico. En resumen, considero que el episodio Krishnamurti tuvo un saldo positivo. Por un lado, expuso los peligros de convertir la teosofía en un culto personal, y la sociedad teosófica aprendió una lección de humildad. Por otro lado, Krishnamurti emergió como un maestro independiente
cuyo énfasis en la libertad de pensamiento benefició a muchas almas. No cumplió el rol mesiánico que otros le impusieron, lo cual, en verdad, fue algo bueno, sino que siguió su propio camino. Si bien su mensaje prescindió de ciertos conocimientos ocultos, difundió verdades universales esenciales. En última instancia, le reconozco el coraje de haber sido fiel a sí mismo y a la verdad por encima de todo. Su figura demuestra que ninguna construcción artificial debe anteponerse a la verdad. Y en ese sentido, la teosofía también salió ganando con el desenlace de aquella aventura. ¿Quién considera el máximo exponente histórico de ese conocimiento oculto y de esa sabiduría secreta? A lo largo de las eras ha habido muchos maestros ilustres del saber oculto, desde los legendarios sabios de la antigüedad, como Hermes Trismegisto o los rishis védicos, hasta filósofos iniciados, Pitágoras, Platón, etc., y grandes instructores espirituales. Pero si debo nombrar a uno como el mayor exponente del conocimiento oculto, mi elección es Siddhartha Gautama, el Buda. En mi opinión, Gautama Buda fue quien más plenamente encarnó y difundió la sabiduría arcana. Él logró presentar las verdades esotéricas más profundas de forma comprensible y ética para la humanidad general, inaugurando una era de luz espiritual. Sus 4 nobles verdades y todo su dharma reflejan los principios universales de la doctrina secreta, aunque expresados en forma adaptada a la mentalidad de su tiempo. Bajo enseñanzas aparentemente simples sobre el fin del sufrimiento y la compasión, el Buda transmitió a quienes tenían ojos para ver la esencia de la filosofía oculta, la ley de causa y efecto, la unidad de la vida, el camino de perfeccionamiento interior. Ningún otro maestro esotérico ha iluminado a tantos ni con tanta pureza de propósito. Su influencia transformó civilizaciones enteras y perdura hasta hoy. Otros grandes instructores, como Jesús el Cristo, Krishna o Lao Tse, también difundieron aspectos del saber oculto, cada uno en su contexto cultural. Pero en cuanto a la plenitud de la sabiduría entregada y el impacto logrado, ningún nombre sobresale tanto como el del Buda. Por ello, considero que el Buda Gautama ha sido el más grande exponente de la sabiduría oculta en la historia conocida. Como tantos otros, usted habló de la Atlántida y otros continentes, e incluso de humanidades anteriores. ¿Sigue afirmando esto? ¿Y de dónde obtuvo esa información? Sí. Mantengo plenamente lo que afirmé en mi obra acerca de continentes perdidos, como Lemuria y Atlántida, y sobre la existencia de humanidades anteriores a la actual. No he variado ni un ápice en ese punto. Sostengo que nuestra humanidad, la quinta raza, fue precedida por otras grandes razas raíz, entre ellas la cuarta raza que floreció en la Atlántida y la tercera que habitó Lemuria hace cientos de miles o millones de años. Esas civilizaciones antiquísimas existieron realmente. Sus continentes
se hundieron por cataclismos naturales y sus sobrevivientes dieron origen a algunas culturas conocidas posteriores. La Atlántida no es un mito poético para mí, sino un capítulo remoto de la historia terrestre. Lo mismo Lemuria, aquella gigantesca masa continental en el Pacífico e Índico, aunque la ciencia oficial de mi época se burló de estas ideas. Sigo afirmando que el tiempo y nuevos descubrimientos acabarán por corroborar en esencia la realidad de tales continentes y sus pueblos. ¿De dónde obtuve esa información? De la tradición esotérica universal y de fuentes privilegiadas a las que tuve acceso en Oriente. En primer lugar, del libro de Xian y otros registros antiquísimos custodiados por mis maestros. Las estancias del libro de Xian describen la evolución de las razas humanas desde los albores del mundo y hablan explícitamente de la desaparición de enormes tierras habitadas, por ejemplo, Atlántida. Mis instructores me guiaron en la interpretación de esos textos y me confirmaron que Atlántida y Lemuria fueron realidades físicas en el pasado lejano. Además, comparé este saber con las leyendas y escrituras de diversas culturas, desde el relato de Platón sobre Atlántida hasta las narraciones hindúes, americanas y egipcias de grandes diluvios y continentes sumergidos. Encontré una concordancia sorprendente que apoya la veracidad de esta historia oculta de la Tierra. Por último, ciertas evidencias científicas heterodoxas, artefactos hallados en estratos geológicos muy antiguos, similitudes biológicas entre continentes hoy separados. También me sirvieron de indicio de que hubo continentes desaparecidos y civilizaciones muy anteriores a la nuestra. En suma, sigo sosteniendo la realidad de Atlántida, Lemuria y las humanidades prehistóricas avanzadas porque mis fuentes, las enseñanzas arcaicas de los sabios, así lo atestiguan, y nada de lo que ocurrió después me ha dado motivo para dudarlo. Confío en que con el tiempo la ciencia abierta de mente redescubrirá pruebas de esas civilizaciones perdidas, pero mientras tanto, la doctrina secreta preserva su recuerdo para quien quiera estudiarlo. Muchas gracias, señora Blavatsky, por acompañarnos hoy. Como final de esta entrevista, le pido que nos deje un mensaje, unas palabras para la audiencia y la humanidad del siglo XXI. Muchísimas gracias. Hombres y mujeres del siglo XXI, despierten a la verdad de su naturaleza espiritual. Mi mensaje final es una exhortación a que reconozcan la unidad esencial de toda la humanidad y trabajen por el bien común. Más allá de las diferencias de raza, nación o credo, todos somos chispas de una misma divinidad, hermanos en espíritu. Solo comprendiendo profundamente esta fraternidad universal, podremos superar las guerras, injusticias y divisiones que aún afligen al mundo. Les insto a buscar la verdad por sí mismos, con mente abierta y corazón puro. No se esclavicen a dogmas ni al materialismo estéril. La ciencia y la tecnología avanzadas de su era deben ir acompañadas de sabiduría y ética. No hay religión más elevada que la verdad.
No importa la etiqueta de sus creencias, importa la sinceridad en encontrar lo que es real y justo. Cada uno tiene el deber de desarrollar su discernimiento espiritual. Cultiven la compasión hacia todos los seres, protejan a nuestra madre naturaleza y vivan de acuerdo a los elevados ideales que todas las grandes sabidurías han enseñado. Amor al prójimo, altruismo, pureza de vida. Mi esperanza para la humanidad actual es que, habiendo alcanzado logros intelectuales enormes, no olvide su alma. Construyan una civilización basada en la verdad, la justicia y la hermandad. Si escuchan la voz de la sabiduría interna, la voz del silencio en su corazón, jamás andarán perdidos. Que la luz de la verdad los guíe siempre hacia la plenitud y la paz. Ese es mi deseo final para ustedes.